Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del producto, primer avance de este proyecto de desarrollo de una aplicación interactiva que acompañe el proceso de evaluación de fase. Proyecto que estamos denominando la app de evaluación y cuyo núcleo esencial vamos a pasar a revisar en los siguientes minutos. Para empezar, vamos a revisar el quién soy de esta aplicación. La app de evaluación es un servicio web interactivo que acompaña y dinamiza los procesos de evaluación a través de la metodología FASE. Su interfaz gráfica permitirá que la evaluación resulte más intuitiva, rápida, amena y atractiva para los usuarios. Contará con un motor de cálculo que facilita la sistematización de toda la información que recoge la interfaz gráfica, ya que elaborará cálculos numéricos que permiten graficar de manera exacta la evaluación de cada usuario. También va a contar con una base de datos donde quedará registrada toda esta información de todos los usuarios involucrados en el proceso de evaluación de una manera ordenada y accesible, permitiendo así realizar fáciles consultas de información, obtener registros históricos por cada usuario, generar informes de manera intuitiva, analizar y visualizar la información a multinivel, es decir, a varios niveles de análisis y, bueno, en general todas las prestaciones de una base de datos. Asimismo, contará con una alta conectividad que facilita la interconexión de los usuarios de FASE, haciendo posible que este método propio y único de evaluación que tiene FASE se potencialice y se dinamice a través del entorno digital. Para todos estos rasgos, en este primer paso del desarrollo, hemos trabajado en recrear el ecosistema involucrado en un proceso de evaluación FASE en la vida real, identificando las personas que trabajan en él, los roles que juegan estas personas y la forma en que interactúan entre sí. Cualquier aplicación digital se crea sobre la base de una estructura que responda al uso que se le va a dar a la tecnología. De esta manera se da lugar a una arquitectura de la información, que se compone por unos elementos, unas categorías de relacionamiento, que son las que permiten recrear ese ecosistema, unas interacciones y unos niveles de información. Todos ellos los vamos a explorar. Y para ello, en primer lugar, vamos a enumerar los elementos involucrados en esta aplicación. En primer lugar, tenemos a las personas que harán uso de la aplicación, que las estamos denominando los usuarios, y que comprenden cualquier persona miembro de la comunidad FASE, estudiantes, maestros, personal administrativo y de servicios, familias. Los usos que cada usuario realizará con la aplicación definen el grupo de roles que vamos a tener, que son las funciones que un usuario realiza en la aplicación. En este caso tenemos funciones de autoevaluador, funciones de coevaluador, un rol de analista de la información o el que realiza la función de consolidar la información, un rol de socializador, quien socializa la información en los diálogos y, como habitualmente ocurre, un rol de administrador. Las relaciones existentes entre los diversos roles definen unas interacciones, que son las comunicaciones que se dan entre estos roles. En este caso, son las que definen quién coevalúa a quién consolida la información de quién o quién dialoga con quién. Y así tenemos un recorrido que se va a dar a través de la aplicación, que cada usuario va a realizar en cada corte de evaluación. Y esto define un flujo, como el conjunto de acciones e interacciones de un usuario en cada corte de evaluación en función de los roles que le correspondan. En este caso, el flujo a través de la aplicación se compone de los momentos de autoevaluación,
coevaluación, consolidación de la información y socialización. Bien, en función de estos elementos que hemos revisado de la arquitectura de la información, como decíamos al inicio, la aplicación recrea el ecosistema que ya existe intrínsecamente en el proceso de evaluación de fase, pero que al trasladarlo a una estructura digital, vamos a renombrarlo. En este ecosistema existen varios ámbitos de aplicación de la evaluación, en función de qué es pertinente que se evalúe para cada usuario. Tenemos un ámbito estudiantil que aplica para todos los estudiantes que están desarrollando su proceso en fase. Tenemos un ámbito docente que aplica a los maestros y maestras y que busca evaluar el ejercicio de sus funciones. El ámbito de servicios aplica para las diferentes áreas administrativas y de servicios de la institución, como puede ser el comedor, el transporte, la atención administrativa, el servicio financiero y, bueno, todas aquellas áreas que se quieran añadir. Y el ámbito familiar aplica a las familias involucradas en el método FASE a través de sus hijos e hijas como estudiantes. Para cada uno de estos ámbitos vamos a encontrar entornos de evaluación. Estos entornos los estamos definiendo como conjuntos de aspectos a evaluar y los componentes de estos aspectos. Encontramos un entorno de formación básica que aplica a todos los ámbitos. Este es de alguna manera la esencia de la evaluación, es la flor de fase que se compone por 4 aspectos o los pétalos, la voluntad, emociones, pensamientos y accionar social. Y cada uno de estos aspectos contiene unos componentes que se evalúan. En este caso, en la aplicación se evaluarían de manera gráfica y perceptual y se cuantificarían en una escala de 0 a 100 para el posterior cálculo que realiza el motor de cálculo. Por otro lado, encontramos un entorno específico, que este es propio de cada ámbito de evaluación. Así, en el ámbito estudiantil encontramos que el entorno específico es el de los lenguajes, compuesto por 7 aspectos a evaluar, que son los propios lenguajes, y cada uno de estos aspectos tiene 2 componentes, ejecución y progreso, que nuevamente son los que se evaluarían de manera gráfica y perceptual en la aplicación en una escala de 0 a 100. Para cada ámbito de evaluación vamos a tener el entorno de formación básica, la flor, porque este es común a todos, es aplicable, es de alguna manera es de aplicación universal. Y vamos a tener su propio entorno específico, con los aspectos a evaluar y los componentes. Decíamos que en el ámbito estudiantil, este entorno específico son los lenguajes. En los otros entornos, se abre la oportunidad de definir cuáles son, en los otros ámbitos se abre la oportunidad de definir cuáles son estos entornos específicos, que básicamente cómo se crean, respondiendo a la pregunta ¿qué es pertinente evaluar de manera específica en este ámbito, de acuerdo al proceso que realizan las personas de ese ámbito, en el ejercicio de sus funciones como usuarios del sistema? Bien. Cuando se acciona un corte de evaluación, cada uno de los cortes que se llevan a cabo a lo largo del semestre, este ecosistema se pondría en marcha y daría lugar a un flujograma, ¿no? Al empezar este flujograma, se empieza a generar información en la aplicación y se empiezan a generar interacciones. Cada usuario que se autoevalúa va a generar una flor y una forma específica. Una flor correspondiente a la formación básica y una forma correspondiente a ese entorno específico que se autoevalúa. A medida que los usuarios van realizando sus autoevaluaciones, todos los ámbitos se van llenando. Se llena el ámbito docente, el familiar, el de servicios, el estudiantil, porque todos los usuarios involucrados en
en la familia fase harían su autoevaluación. Los ámbitos así se van llenando de flores y formas específicas. En un momento definido del proceso se va a activar la posibilidad de coevaluar, lo cual genera información adicional que se registraría en la aplicación, información que enriquece la flor y forma de cada usuario. En este momento de la coevaluación, cada rol va a tener asignadas las posibles interacciones de coevaluación. Es decir, a qué otros usuarios y a qué otros ámbitos puede coevaluar y a quiénes no. Entonces, el ámbito estudiantil coevalúa a sus pares, de pronto coevaluaría a los docentes, de pronto coevaluaría algunos aspectos del de servicios. Todas estas interacciones se definirían desde el nivel administrador. Y de igual manera aplica para los ámbitos, porque no todos los ámbitos van a interactuar entre sí. Por ejemplo, la familia quizás no interactúa tanto con el ámbito docente a este nivel de coevaluación, pero sí lo haría con el ámbito estudiantil, porque se coevaluarían mutuamente, ¿cierto? Una vez se finaliza este periodo de autoevaluación y de coevaluación, se realiza un proceso de consolidar la información. En este paso, la aplicación claramente es un valor agregado porque agiliza el proceso de análisis y de visualización de la información como un insumo para generar los informes que posteriormente se presentan en el diálogo. Los usuarios que tienen rol administrador o rol de analista de información van a ser quienes puedan realizar este proceso de consolidación. Y para cada ámbito va a ser necesario definir quién es competente para consolidar la información de los usuarios de ese ámbito. Por ejemplo, intuitivamente se puede decir que para el ámbito estudiantil quien consolida la información van a ser los docentes. Y bueno, finalmente, en la etapa de socialización se lleva a cabo el diálogo y esta etapa se va a ver enriquecida con la calidad y cualidad de la información que va a arrojar la aplicación. Y a su vez, pues va a generar una nueva información fruto del diálogo presencial. Esta información se podrá registrar en la aplicación de tal manera que por cada usuario va a existir un registro histórico de su proceso. Así, cada vez que acceda a la aplicación va a poder tener acceso al histórico de sus evaluaciones y va a poder ir haciendo un seguimiento a los compromisos, a los cambios en sus formas, en los avances de su entorno específico, etc. Entonces, a partir de este núcleo esencial que estamos presentando, se derivan unas aportaciones que la aplicación puede brindar al proceso de evaluación, que fundamentalmente consideramos que serían las siguientes. Por un lado, agilizar la autoevaluación gracias a la interfaz gráfica, intuitiva y dinámica. Por otro lado, se pueden ampliar las posibilidades de aplicación del método y proceso de evaluación de fase a todos los ámbitos que se quiera, de tal manera que todos los procesos y personas involucrados en la institución pueden nutrirse de este proceso en aras de la mejora de sus procesos individuales en la institución, sea cual sea su rol. También va a permitir consolidar grandes cantidades de información relativa a la evaluación y esto apoya o facilita la generación de conclusiones derivadas de las evaluaciones y con esto pues la toma de decisiones, porque todo proceso de evaluación nos va a llevar a unos cambios fruto de la información que se recoge en dicho proceso.
Entonces, esta toma de decisiones, al poder hacer evaluaciones a más procesos, a más usuarios, y además al poder hacer análisis a varios niveles, pues puede orientar una toma de decisiones más enriquecida. Por ejemplo, si se hace un análisis a nivel de todo un grupo, se podría llegar a ver si hay algún rasgo común en el grupo que arroje una línea de trabajo específica de acuerdo a ese grupo. O la comunidad de familias, si está señalando determinado aspecto en su autoevaluación, quizás esto puede servir para la definición de un taller de padres. Y bueno, pues esto se empata con lo que se enumera al final de la posibilidad de elaborar reportes e informes en diversos niveles de análisis, ¿no? Bien sea por grupos o por etapas o por los ámbitos, el ámbito de servicios cómo se siente, el ámbito docente cómo se siente o un ámbito global de la institución. Así, con este avance que presentamos en la definición de este núcleo esencial, podemos ya discernir qué tipo de desarrollo tecnológico puede sostener este ecosistema que se compone por los usuarios, los roles, la información que se registra y las interacciones que se dan entre esos roles. Y nos marca ya el siguiente paso del proyecto, que sería el desarrollo de la tecnología que implemente este ecosistema y que lo haga posible para potencializar este proceso particular y único de la metodología de fase como es la evaluación. Así, no siendo más, quedamos muy pendientes a las retroalimentaciones para poder seguir con el desarrollo del proyecto. Muchas gracias.